Muy buenas noches a todos. Ya estamos en vuestra hora favorita, la hora golfa, el confirmado Moncloa de Carles Enric, que sigue una actividad en redes sociales, en Twitter, apabullante. Tenéis que apoyarle comprando sus mapas, tenéis que decorar vuestros salones con sus mapas. Y aquí lo tenemos en exclusiva para vosotros. Recordar que ahora va a estar de lunes a sábado a las 12 de la noche por vosotros y de forma desinteresada. ¿Qué tal estás, Carles? Bien, pues ya llevamos muchos días con esto. Hoy estaba pensando, casi llevamos 2 meses. ¿Y cómo te Esto lo es, está pasando? hombre, pues queremos sinceridad, ¿no? Cansado. Yo Si soy de estás los que muerto. piensa, quien me conoce lo sabe, que yo por mí estaría relajado, tumbado en una hamaca y olvidándome de las cosas, pero bueno, en fin, a Ya, veces pero ahora toca hacerse otras cosas. en un gobierno con tantos bulos y teniendo tú al equipo Zulu dentro de la Moncloa es necesaria tu información. Sobre todo, la gente agradece tus claves, ¿no? Porque hay mensajes que no se entienden. Y hoy quiero que me cuentes qué ha pasado durante el día, porque hemos visto ataques cruzados Iglesias, Margarita Robles, Calviño sigue ahí, COE muy dura contra Pablo Iglesias. Está claro que siguen llama a la Moncloa, ¿no? Sí, hoy ha sido, podríamos llamarle la palabra un día de impasse, es decir, pensando un poco en mañana, que va a ser el día de las caravanas de Vox, que por cierto hoy ha aprobado el Tribunal de Cataluña que se pueden permitir también Cataluña, con lo cual tenemos todo completado. Y realmente ha sido un día de lo que digo, de impasse, es decir, había rumores ayer de, bueno, todos sabemos que hay periodistas de estos que van saltando cosillas y tal, que decían que había un consejo de ministros, obviamente no ha habido consejo de ministros hoy, y el tema un poco es que, a ver cómo decirlo, que Robles parece que lo de tener un 7,2 de valoración, que recordemos que ha sido la mejor valoración que ha tenido un ministro en democracia, parece que le está haciendo recapacitar un poco y vuelve un poco a la ofensiva tras estar unos días como parada. La dupla, siempre lo hemos dicho, lo hacía con Calviño. Calviño ni tiene carácter ni tiene capacidad de liderar un gobierno y tiene más la lista en Europa que aquí. Pero bueno, como hay que, por decirlo claramente, decíamos ayer, hay dos grupos enfrentados, que sería Iglesias y los suyos contra Calviño Robles, pues se ve que se ha recrudecido en el día de hoy el tema y está todo un poco pendiente de las expectativas de mañana, que puede pasar. Y hemos comentado una cosa hoy que, como dices, esto de que cosas que hay que reflexionar, que hemos llegado a un momento donde la situación serán más rápidas las noticias que las tendencias. Es decir, ahora predecir, analizar cualquier cosa es muy complicado, porque la actualidad yo creo que va a superar a la previsión. Puede pasar cualquier cosa mañana, puede no pasar, es decir, pero ahora hablar de predicciones es, digamos, muy complicado. Pero cuéntame, porque hoy han pasado muchísimas cosas después de ese pacto de el gobierno con los proetarras, esa rectificación con un cortapega donde ya se incluía incluso un párrafo que ya está aprobado por Yolanda Díaz, esa COE durísimo Garamendi contra el gobierno, es decir, el diálogo social ya ha saltado por los aires. O sea, ¿qué van a hacer con esta reforma, con esta derogación de la reforma laboral? Echenique sigue insistiendo, Pablo Iglesias sigue insistiendo, Yolanda Díaz ni se entera, Nadia Calviño sigue insistiendo en que es todo un absurdo, el líder de Autónomo ni se ha presentado a la reunión con la ministra. Es todo un disparate, ¿no? Sí, es todo muy complicado. Una de las cosas que hemos comentado, me parece que ha sido esta mañana, era un detalle muy tonto, o esta mañana o fue ayer, que que la gente no había caído o mucha gente no había pensado que una de las personas más molestas con el acuerdo ha sido Yolanda Díaz, la Claro, ministra no de se ha enterado. Podemos, porque se ha enterado, como quien dice, se ha enterado, vamos, nos hemos enterado nosotros antes que ella. Sí. Es decir, entonces claro, es la responsable. Entonces, la división interna es un poco lo que comentábamos ayer, de que Podemos se está convirtiendo más que en un partido, en un matrimonio con amigos. Y Se ha entonces, claro, especulado... Sí, sí, perdona. sí, sí, perdona. Entonces, claro, más un matrimonio con amigos. Y entonces, claro, en ese contexto hay mucha gente que empieza a sobrar. Y la gente, a ver, serán ministros con capacidad, menos capacidad, lo que sea, pero al final todo, y esto lo hemos comentado de una vez, todos nos comportamos en una situación extraña como personas. Y la gente se acaba enfadando, se acaba cabreando. Y en ese sentido, Yolanda Díaz, pues siempre hemos pensado, bueno, pues obviamente es de Podemos, no estamos diciendo nada novedoso, pues se está también separando de esa línea más radical
que establece Iglesias y su mujer. Entonces, allí tenemos otro cisma y un poco lo que comentas. Hoy, lo de la COE, claro, es que al final nadie entiende nada. Y el problema entre eso, la editorial del País, empieza a ver un poco aquello de lo que hemos dicho desde hace semanas, que no hay piloto en la Moncloa y está habiendo una pugna para ver quién pilota. Y esa pugna, seamos sinceros, tiene dos bloques definidos. Uno, la extrema radical izquierda que no quiere ni ver Europa, comandada por Iglesias, que su fin, seamos sinceros, lo hemos dicho y lo volvemos a decir con palabras claras y muy claras, es salir de Europa, imprimir billetes y llevarnos a donde nos quiere llevar, o sea, a la ruina total, y yo creo que eso hay que decirlo y hacer perder hasta la democracia, hay que ser sincero en estos temas. Y el otro lado, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, tienen sus capacidades más o menos, pero al menos nos permitiría mantener una cosa que yo creo que es muy importante y que hemos ganado muchos años, que es la democracia, que podría ser una línea que puede estar Calvino Robles y vayamos a saber quién. Y yo creo que entre estas dos líneas hay que ser muy claro y muy rotundo, es decir, no nos podemos permitir perder 40 años, tirarlos a la borda para que alguien saque provecho para sus maldades. Pero hay Yo creo que riesgo eso es un de que discurso muy caiga. claro. ¿Tú crees que en Moncloa piensan de que hay riesgo de que caiga la democracia a través de Podemos? Sí. ¿De verdad? Eso es rotundo, ¿eh? Sí. Ahora mismo, hace una semana seguramente hubieran pensado que están hablando. Ahora empiezan a tener, y lo hemos comentado, empiezan a tener dudas del fin de Iglesias. El problema es que estamos en una situación que se ha complicado tanto, digamos, se ha entrado tanto a fondo que se hace muy complicado. Pero claro, ¿cómo Iglesias podría provocar la caída de la democracia en España si al final el presidente del gobierno es Pedro Sánchez? O sea, ¿qué piensan en Moncloa de las estrategias de Pablo Iglesias? ¿Cómo dinamitaría piensa la de que constitución, el al acuerdo final, 78? sí, pero piensa al final esto es más básico, es decir, si nos enfrentamos a una espiral, digamos las cosas en un momento se pierde el control de la situación. Por eso ayer apelábamos a la calma, a la tranquilidad de la gente, pero si se pierde el control de la situación, empiezan los nervios, los miedos, etcétera, estamos en un país que es imprevisible. Es decir, y vamos a decir las cosas claras. Yo es un ejemplo que ponía muchas veces en el caso de Cataluña, yo creo que se va a entender muy rápido. La Revolución Francesa famosa, le hicieron la toma de la Bastilla a 300 personas. Seamos sinceros, pero en aquí Cataluña, hay 500 taraos y 1000 taraos, los podemos sumar rápido. pero en Cataluña ni siquiera dando un golpe de Estado desde las instituciones. Pero es que no había la decisión. Aquí hay un problema de decisiones. Aquí había mucho la palabrería y bueno, y tú y yo sabemos perfectamente cómo funcionaba lo de Cataluña, pero eran a la hora final de tomar decisiones fueron muy cobardes. Es decir, el mismo día que declararon la República Catalana no se dignaron ni a una cosa tan básica como bajar la bandera cuando había 3, 10, 15.000 personas en aquella plaza. Yo estaba en aquella plaza y la gente lo único que deseaba era quitar la bandera. ¿Y si lo hubiesen hecho? Quitarla. Si hubiesen sido valientes los independentistas, ¿tú crees que hubiesen conseguido su golpe de Estado? No, estarían más en la cárcel seguramente en aquella ocasión, porque a ver, para tomar según qué decisiones hay que primero hay que ser valiente y tomarlas obviamente, pero luego es importante también saber las consecuencias. Aquí en una situación normal, en una Europa normal, sin problemas, estaríamos hablando de una hipótesis totalmente inviable. En una situación actual no tenemos hasta qué punto claro si algunos países prefieren desentenderse que si que la situación se complica que otra cosa. Y ahí es donde es la apuesta un poco de Podemos y es lo que, digamos, parece claro que no se le va a permitir. Ya hay mecanismos democráticos, obviamente, en España, ¿eh? Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo que yo creo que vamos a entender y los oyentes van a entender rápido. Que es un poco los acosos que tenemos la gente que estamos simplemente opinando. No decimos otra cosa que opinar. Entonces, una de las cosas importantes es que los acosos, ataques, etcétera, por ejemplo, a mí me critican muchas veces lo del Patreon, y voy a entrar en un detalle muy tonto, y yo siempre comentaba, digo, mira, yo creo que una persona de este país, sea la actividad que tenga, puede dedicarse a esa actividad y opinar. Yo creo que eso es básico en un país y es la libertad de expresión. Yo me estoy viendo día a día acosado en mi empresa, en lo que hago, por simplemente opinar. Es decir, eso es una vergüenza y eso quiere decir el tipo
de gente que los llamamos matones, que quieren imponer en este país. Y eso es impresentable. Es decir, no tiene sentido que en un país, porque eso lo único que hace que genera es miedo. Es decir, si yo tengo mi empresa, de lo que sea, en mi caso mapas, pero si tuviera una tienda, la democracia de esta gente es que no te dejan opinar. Si no opinas como ellos, porque te vamos a acosar, te vamos a meter gente en la tienda, en tu caso te van a meter matones al lado de casa, en otros casos que conocemos, les van a acosar por las webs, les van a acosar por todo, ¿Tú crees y que eso es están una falta de organizados? democracia. O sea, ¿esa izquierda radical realmente los monitoriza, los controla Podemos o son espontáneos? Porque hoy Monedero justificaba los scratches. Me refiero, comparaba lo que está sufriendo Pablo Iglesias, entre comillas, con 5 patrullas de la Guardia Civil y 10 señores de la tercera edad con 4 cacerolas, con los scratches que sufrió Cristina Cifuentes en el programa Ana Rosa. Es decir, hay que tener jeta, porque no tiene ni punto de comparación. Pero ¿tú crees que esos scratches, por ejemplo, que están convocando en mi casa, que están revelando los datos personales, esa prisa de Moratalaz, esas amenazas de Alcorcón, ¿tú crees que eso lo lidera, lo impulsa Podemos con sus consignas que están organizados, o son ataques improvisados que no tienen nada que ver No, con yo te voy a ser sincero, totalmente que sí. Es decir, esto parte de una organización, ¿vale?, que se llama Podemos, que para mí, es decir, es una organización delictiva. Yo no tengo duda de que lo normal en un país democrático sería que esta gente estuviera, pues, donde tenga que estar, pero que pagara por sus actuaciones. Y tienen una actuación pseudonazi, vamos a decirlo así de claro. A algunos a lo mejor les sorprenden las palabras cuando uno habla de tranquilidad y tal, pero yo creo que hablar de tranquilidad y de comportarse y de tener los pies en el suelo no quiere decir que uno no deba ser claro. Entonces, en estos temas, cuando la libertad de expresión en este país está en peligro, cuando la propia democracia está en peligro, cuando cierta gente funciona con un matonismo de los años 30 del siglo pasado y se les consiente, se les invita a las televisiones a hablar, etcétera, etcétera, es que aquí tenemos un problema endémico. Es decir, aquí tenemos un problema de que es que consentimos cualquier cosa simplemente por algo muy tonto, que se llama miedo. Lo que ha hecho Pablo Echenique de señalar e identificar a un periodista de Aquelidad y por de estado de alarma, un chavalín de 20 años, porque fue el que desveló la financiación irregular de Podemos y los pufos empresariales del padre Echenique, pues es grave, ¿eh? Es muy grave. Es que estamos entrando en una dinámica complicada, y los que estamos vamos a ser francos, los que estamos cada día en el frente de batalla, en primera línea de combate, podemos ignorar muchas cosas, obviamente las ignoramos, pero el acoso es, la gente yo creo que no se llega ni a imaginar el acoso que tenemos simplemente por opinar y por no estar de acuerdo. Oiga, que yo puedo estar en desacuerdo, y voy a poner un ejemplo muy tonto. Yo, que estoy en desacuerdo con muchas políticas de Sánchez, obviamente, no creo, y voy a ser sincero, que yo creo que Sánchez no es un buen presidente, pero eso es mi opinión. No creo que utilizar estos métodos nunca porque yo opinara de esta manera, cosa que en Podemos sí. A mí me recuerda un poco los métodos que había en los años 70, 80 en otras zonas de España. Eso es terrible. Y que acabaron como acabaron, es decir, porque en un momento dado a alguien se le va a ir la mano o lo que sea. Entonces, en la democracia es que todos podamos opinar, pero también que todos respetemos que todas las cosas se pueden opinar. Y lo que no se puede permitir es esto. Dígame. ¿Y qué te han contado de mi situación de seguridad? Porque claro, todavía no me ha respondido el gobierno ni la Moncloa a esa petición de protección y seguridad, o que tiene 5 coches patrulla el vicepresidente del gobierno. Yo que estoy amenazado con SHs convocados a la puerta de mi casa personal. No sé si te han dado algún tip, No, yo un poco lo que hemos comentado de que a ver, que todo el mundo es consciente de la situación. Sí. Y vamos a ser, en esto creo que hemos de transmitir un mensaje también de tranquilidad. Los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están para cumplir la ley y saben perfectamente cuál es su función, y no se van a dejar en ese sentido intimidar ni nada. Es decir, pero hemos visto, Carles, en Moratalaz, como la Policía Nacional no hacía nada. Sí, porque estamos hablando de escenarios grandes, pero piensa, por ejemplo, a ver, ya es un ejemplo tonto, que algunas personas más públicas llevan servicios de contravigilancia sin que lo sepan. A ver, ¿puede ser mi caso o no? Yo no puedo hablar, pero alguna persona sí. Entiendo. Es decir, ¿dónde voy?
que también por un tema conceptual, es decir, nadie quiere que esto estalle por 40.000 lados. Entonces, todo lo que sea intentar evitar un incendio o prender una mecha se va a hacer. Pero por una cuestión, al final, siempre hemos comentado una cosa que la gente a veces, cuando hablamos de análisis, de tendencias, etcétera, le cuesta entender. Al final las cosas son mucho más sencillas de lo que parece. Es decir, al final, aquí cada uno debe poder decir lo que quiere, obviamente dentro de los límites de la democracia, pues lo mismo en su momento decíamos de Cataluña, oye, no te saltes la ley, luego di lo que te dé la gana. Y el problema aquí es que hay una gente que se quiere saltar la ley. Entonces, cuando uno se quiere saltar la ley, ha de actuar la justicia. No tiene perdón, será más lento, más rápido, pero lo que has comentado de Chenique contra un periodista Terrible. es terrible. Es decir, el día es una situación... el día antes Pablo Iglesias había alentado escrache contra periodistas referentes de opinión, contra Abascal, Iván Espinosa y Díaz Ayuso. Te quiero preguntar, volviendo atrás, se ha especulado mucho con la dimisión de Calviño. Incluso algunos periodistas reconocidos lo llegaron a rumorear y tal. ¿Hubo realmente ese desplante de Calviño? ¿Puso su cargo a disposición si se derogaba la reforma laboral a espaldas suyas y de la ministra de Trabajo o no? Aquí hay dos temas importantes. Uno, conocer el personaje Calviño. Calviño es una persona que está más cómodo en Bruselas. Vamos a ser sinceros, en Europa. Ha sido la candidata, por ejemplo, o es, según diversas fuentes, la candidata para el Banco Central Europeo para los próximos años. Entonces ella está más cómoda allí que aquí. Aquí un poco vino por, entre comillas, llamémosle obligación. Pero no tiene la madera de liderar nada. Vamos, al menos es nuestra opinión, si luego hay una sorpresa, pero no tiene la madera de liderar nada, así que puede ser una buena segunda. Sánchez la tiene aquí porque es el enlace con Europa, sabe que sin ella el rescate va a ser imposible, eso es otra cosa que está clara, y a partir de ahí, esto es un juego al final de poderes, es decir, yo te amenazo con dimitir sabiendo que no voy a dimitir, pero no me arriesgo yo por otro lado a que me dimitas porque se puede incendiar la calle, porque queramos o no, Calviño es asociado en ese sentido positivo, a una parte del gobierno más democrática que la de Podemos. Y en ese sentido, cualquier dimisión, llamemos dos nombres clave, Calviño o Robles, sería bastante mal visto por la calle. Y estamos en lo de antes, la sencillez. Al final, dentro de las complicaciones de todo este escenario, excepto algunos que podríamos denominar Podemos, el resto no tiene ninguna intención de quemar la calle. Y aunque a la gente le cueste y haya mucha rabia contenida contra Sánchez, y yo no lo voy a defender, ni mucho menos, no es lo mismo Sánchez que Iglesias. Yo te voy a dar información importante. Dígame. Calviño, en su foro interno, está arrepintiéndose muchísimo de haber dado el salto a la vicepresidencia. A la vicepresidencia del Centro Económico porque se ha empañado muchísimo su currículum. Ella tiene un currículum brillante, es una persona brillante. O sea, y hay que decirlo, y está haciendo, dentro de este gobierno de desastre, está haciendo las cosas más o menos bien. Gracias a ella han evitado el caos. O sea, esa derogación de la reforma laboral hubiese provocado el caos. De hecho, tiene una persona de comunicación que se la trajo del IBEX, de Telefónica, el señor Maillo, que es un antiguo compañero mío del mundo, un tío brillante, un tío centrado, un tío constitucionalista. Pero claro, ella ahora mismo en su foro interno debe estar pensando, ¿qué ocurre aquí? O sea, ¿por qué me he metido en este lío con el currículum que yo tenía como comisaria? O sea, no como comisaria, como representante ahí en la Comisión Europea, como alto cargo de la Unión Europea en temas económicos. Es increíble, ¿no? Cómo ahora su carrera se puede echar un poco a perder o empañar por culpa de mezclarse con Pedro Sánchez. ¿Por qué? Me decía hoy un tío bastante conocido de este país, dice, lo que le está pasando al gobierno es lo siguiente. Como si vas perdiendo 5-0, con el coronavirus, muertos, mentiras y tal igual, y miras al banquillo y miras a tu alineación y no tienes a ningún Zidane. O sea, no tienes una plantilla galáctica, tienes un equipo de segunda división. Y eso es lo que ha pasado, que este gobierno confió en jugadores de segunda división como Irene Montero, más para el marketing político, para hacer chorradas, tipo ministro comunista que va en contra del turismo como Alberto Garzón, Yolanda Díaz que no ha pegado un palo al agua, o sea, el Castel ahí, el ministro de Cultura que es un friki. Es decir, este gobierno no estaba diseñado para afrontar una crisis tan técnica como la siguiente, el señor Illa que no tiene ni idea de la cloroquina.
no sé si está de acuerdo con ese paralelismo, ¿no? Que le ha tocado vivir un partido con 5-0 sin tener jugadores galácticos para Sí, salir, como está vamos haciendo Italia, como hace Corea del Sur, como hace Nueva Zelanda, sí, pero como es que están al haciendo final, países serios, ¿no? sí, es que es totalmente, el ejemplo es totalmente correcto, es decir, es que estamos afrontando un gobierno que seguramente, como fueron los gobiernos de Zapatero, seamos sinceros, Ostián, etcétera, etcétera, es decir, una gente mediocre, que no vale para nada, pero con aquellas no pasó nada, pues mira, pues pasaron y ya está, una está en Nueva York, otra no sé qué, pero una serie de incompetentes que a veces te avergüenza del tipo de políticos que hay aquí. Y un poco, vuelvo a la reflexión anterior, porque yo creo que me haces enlazar rápido, es que al final quien se expone en este país a la política no es el que se ha arriesgado en la vida, el que ha montado una empresa, el que no sé qué, el que ha montado un negocio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el acoso es tan brutal que solo la gente mediocre que no ha hecho nada en la vida puede dedicarse a la política, porque son los que no tienen detrás. A mí me acuerdo de una película que era Pindier, aquella del Clooney, que explicaba él en las conferencias las mochilas que llevabas. No tienen ninguna mochila. Es decir, es gente vulgar, vamos a decir, la mayoría de ministros que ha habido en estos gobiernos es gente vulgar, que no tiene nada detrás, se han dedicado todo el día a dorar la píldora en un despachito oficial, que no pisan la calle, no conocen la realidad del país, y a veces, y yo lo he comentado muchas veces, sabe más el señor, aquí en Barcelona que hay muchos, el pakistaní que tiene el supermercado montado 24 horas de la vida, que mucha gente de esta. Entonces, ese es un problema al final que tenemos en este país, es decir, que la política se convirtió en el refugio de los mediocres. Claro, Y eso es algo que es complicado gente, de sacar. cuando se mete gente preparada como Marco de Quinto, pues se van asqueados, como Macarena Correcto, se Olona, van Juan, y asqueados la y han duran lo que machacado. duran. O sea, decir que Macarena Olona ha inflado su currículum siendo abogada del Estado y teniendo un currículum acreditado de lucha contra la corrupción, como ha hecho el grupo Prisa contra ella, es advertir a otros altos funcionarios del Estado de que la política no es su terreno. Es que ahora meterte en política hay que estar loco, porque es que no está Sí, prestigiada porque como era hace 15 años. no, y luego tienes los que ya conocemos, el que busca a su padre, los matones estos clásicos, que realmente que es que no tienen otra función en la vida. Entonces, a veces hemos de pensar que este país necesita un buen cambio, y la crisis esta puede valernos para eso, es decir, para a lo mejor suprimir ciertas formas de política extrema, seamos sinceros, que no tienen ningún valor democrático, que no aportan nada al país y que lo único que aportan es acosos, malas formas, unas formas más dictatoriales que otra cosa, y realmente que ensucian Por lo que es cierto, el país. Enrique, he leído un titular hoy para acabar, el Confidencial, te lo cuento. La Guardia Civil apunta a Fernando Simón en la investigación penal del 8M. Se ha revuelto la Guardia Civil contra el propio gobierno, por lo que veo, ¿no? Están indignados por esa custodia al chaletazo de Calapagar, que ha hecho marlascas sin ni siquiera la autorización o el consentimiento, porque la Guardia Civil, yo he hablado con alguna Guardia Civil y consideran excesivo ese dispositivo para 10 señores que van por allí, que me parece fatal lo de Crache, pero que no hay que compararlo con lo de Crache hacia la izquierda. Pero el hecho de que la Guardia Civil ponga ya en el punto de mira a Fernando Simón, al que dijo que solo iba a haber un contagio, al que alentó la manifestación del 8M por acción o por opción, es gravísimo, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay ahora mismo... Yo te voy a dar una cosa que te va a gustar. Sí. No solo es eso, hoy se ha presentado una denuncia o una querella contra Simón, en el caso de una mujer, creo, te hablo de memoria, de 91 años, que aún no se ha admitido a trámite, pero donde se abre la opción de que se apunte más gente, que puede llegar hasta 27.000 de homicidio imprudente. Claro. Y una de las cosas que está corriendo, y esto es la novedad por Moncloa, y eso te lo digo confirmado totalmente, es que Simón puede ser un caballo de Troya. Simón no se va a tragar 27.000 muertos. Y Simón tiene suficiente información para no tragarse 27.000 muertos. El Y problema eso de Simón... te parece... No, el problema de Simón me parece que no lo va a tener Simón, porque Simón recibe órdenes en muchos casos. Claro, pero la estrategia de Moncloa es para apretarse en Simón. O sea, el hecho de que Simón esté en rueda de prensa, porque así lo decidió Iván Redondo y lo decidió el gobierno. ¿Por qué? Porque quieren que se achicharre él para luego decir, nosotros nos basamos en los informes técnicos del tío que lo puso el PP, del experto científico Simón. Sí, pero las informaciones que llegan es que Simón no tiene ninguna voluntad. Él hace su personaje. De comerse el marrón. Correcto. Y tiene suficiente documentación. No vamos a entrar como la tiene y como la deja de tener, ese es su problema, pero tiene suficiente documentación para que no acabe en él. Esto no será aquello de quién era la X, etcétera, que todos conocemos, sino que aquí Simón
no va a comerse el marrón y aquí alguien va a tener un problema. Yo lo que no Estamos entiendo es hablando por qué sigue aceptando dar la rueda de prensa. no, porque es una situación donde solo puede tirar para adelante. Si nos acordamos, hace un par de semanas empezó una campaña muy curiosa de defensa de Simón, cuando ya se empezó a hablar aquello de que se era licenciado, doctor, etcétera. También, te explico una anécdota muy tonta, apareció un personaje que también me pareció muy curioso, un tío que lo había conocido en el 91 en Burundi, que se acordaba del horario de recogida de Simón de las enfermeras. Vamos, yo que creo tener algo de memoria, a mí me dicen que me acuerde de algo de 1991, del horario de una persona que he visto durante 2 días, y te aseguro que no me acuerdo ni de la persona. Pues, Carles, muchísimas gracias por tu intervención hoy. Ya cada día vamos alargando incluso el programa. Los espectadores están encantados contigo, nosotros también. Muchísimas gracias. Cómprenle los mapas y ya son casi las 12:30 de la noche y claro, mañana hay que madrugar para estar en la manifestación mañana informaremos de la cacerolada y espero que me mandes ahí alguna información relevante de lo que se va a seguir en Cataluña, que afortunadamente la justicia ha autorizado gracias al recurso de Vox, y mañana guarden medidas de seguridad, mascarilla, guantes, y estaremos retransmitiendo en directo en estado de alarma. Y sobre todo pedir tranquilidad a todo el mundo y que nadie entre en ninguna provocación, que es difícil. ¿Van a salir a cazar estar la izquierda radical o no? Yo creo que en alguna localidad sí. Entonces hay que confiar en las fuerzas y cuerpos del Estado que están pendientes y saben cuál es su labor y son unas, no por decirlo, pero porque es obvio, pero que su fin es defender la democracia y nos estamos jugando mucho. Yo estaba ahora hablando con Vox y con altos dirigentes y todavía no saben lo que se van a encontrar mañana, o ya hoy, en unas horas. Sí. No tienen ni idea y yo creo que va a ser histórica, pero que la delegación del gobierno y la Policía Nacional puede hacer algo muy sencillo, que es cortar los accesos a Madrid, y si quieren que sea un desastre la manifestación y un caos y que se líe parda, se puede liar. Depende mañana de las órdenes exclusivas de Marlaska y de el ministro y del delegado del gobierno, que calentó el 8M y lo permitió cuando había criterios sanitarios en contra. Depende más de ellos que del Ayuntamiento de Madrid mañana, fíjate lo que te digo, porque el Ayuntamiento de Madrid les ha dado un dispositivo, o sea, un trayecto muy cortito para evitar problemas de seguridad, pero si mañana Marlaska y compañía impiden los accesos a camioneros que quieren venir de toda España, que van a venir algunos con coches tuneados, o sea, con coches clásicos, con coches retro, si esa gente no accede de los pueblos de alrededor, pues será un desastre, pero si acceden va a ser histórica en toda España. Sí, la clave, y estoy contigo, la clave no son las delegaciones de gobierno, que es quien tiene la autoridad en estos temas, y esperemos sobre todo que sea aquella tranquilidad, y algunos creemos que va a sorprender el volumen de manifestantes que vamos a ver. Sí. O sea, yo creo que no va a ser una cosa... Mañana puede ser un día importante y por eso hacemos también el especial mañana, porque creemos que mañana, seguramente en estos 2 meses y pico llevamos, va a ser uno de esos días reconocidos como importantes. Pues muchísimas gracias, Carles. Además, ya tenemos un acuerdo de hermanamiento con una empresa que fabrica mascarillas. Te mandaremos varias a tu casa, que vosotros ya podéis entrar en la página web que vais a ver justo al terminar esta entrevista, para con vuestro código de descuento de estado de alarma que incluso os hagan un descuento especial por ir de nuestra parte, mascarillas que son de primera calidad, y así evitamos que os contagiéis en las manifestaciones de los próximos días y en las caceroladas de mañana y las que siguen. Así que, Carles, te mandaremos una caja de parte de un amigo empresario, ¿vale? Un abrazo, Javier. Está preparando también mascarillas con la bandera de España, con el logo de estado de alarma, que ha hecho algunas muy sobrias. Y claro, cuando le he dicho yo, oye, que la gente quiere sacar los colores, igual que quieren sacar el escudo del Madrid y del Barça, y entonces ya se están cargando de fabricarlas. Así que muchísimas gracias, Carles, por tu ayuda, y mañana hablamos en programa especial a las 12 de la noche. Perfecto, muy bien, un abrazo, Javier, hasta mañana.